Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Ok, vamos a hablar ahora de lo que es la configuración de los aspectos de seguridad en los registros de Linux. Vuelvo a hacer la aclaración de que estamos haciendo una grabación en vivo de la explicación de este tema en el grupo ICO 88i de instalación, configuración y comunicación de sistemas operativos. Continuamos. Uno de los aspectos fundamentales para lo que es la configuración de los aspectos de seguridad en los sistemas de Linux e incluso, ojo, en los sistemas de Windows. Sin embargo, está más identificada y más completa la seguridad en los sistemas tipo Unix y tipo Linux. Son las listas de control de acceso. ¿Qué son las listas de control de acceso? Son un mecanismo de seguridad en nuestro sistema Linux, ¿sí?, a tener en cuenta. Podemos indicar los privilegios de cada archivo de forma individual, ya que cada archivo tiene su propia ACL, o sea, su propia lista de control de acceso. ¿Cuáles son los comandos que se utilizan para estas estructuras, para la lista de control de acceso? Para utilizar las listas, lo primero es instalar el paquete con el comando, y esto lo vamos a hacer a través de la instrucción sudo apt-get install acl. Pregunto, ¿comprenden esta instrucción que aparece aquí? Un poco. ¿Qué significa sudo? Desde ahí ya tenemos problemas, ¿verdad? Fíjense bien. Sudo significa hacer como superusuario. O sea, hacer con privilegios de administrador. O sea, ejecutar el comando con privilegios de administrador. Eso significa sudo. ¿Ok? apt-get es una instrucción del comando, un comando del sistema operativo para lanzar la ejecución de alguna estructura, en este caso de algún proceso, en este caso el proceso install. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Instala en el sistema operativo como administrador el ACL. ¿Y qué significa ACL? Lista de control de acceso. Access Control List. Lista de control de acceso. Se utilizarán los comandos get facl y set facl. ¿Para qué sirve get y para qué sirve set? ¿Perdón? No escuché el comentario, si lo puedes repetir, por favor. Sí, bueno. ¿Para qué se utilizan los comandos get facl y set facl? El get, bueno, me imagino que es para introducir la lista de comandos de acceso, exactamente, ¿no? El get me permite introducir, y el set de recibirlas, bueno, son los comandos que me permiten tanto meter como sacar la información de la lista de control de acceso. Con el comando get facl obtenemos la lista de control de acceso del archivo que le indiquemos, mientras que con el comando set facl se puede añadir los permisos de escritura, lectura o ejecución a la lista que nosotros añadamos. De hecho, en la programación orientada a objetos, el get y el set es parte
del encapsulamiento de cualquier proceso, ¿cierto? Parámetros. Los parámetros, por ejemplo, el "-m", permite modificar la lista de control de acceso. Viene de modificar. "-x", para eliminar los permisos del usuario o grupo indicado. ¿Cuántos grupos de permiso existen en cualquier archivo en Linux o en Unix? ¿Cuántos grupos hay? 3. El primer grupo corresponde al propietario, o sea, al que creó el archivo, o al dueño del archivo. El segundo grupo corresponde al grupo de trabajo, al grupo al que pertenece el propietario del archivo. Y el tercer grupo pertenece al resto del mundo, se dice. O sea, que lo puede ejecutar a través de esos permisos cualquier persona que tenga acceso al archivo. Son los 3 grupos de trabajo que cuenta cualquier archivo, en Unix y en Linux. ¿Sí queda claro? Los tipos de permisos, ¿sí? La gestión de los permisos que los usuarios y los grupos de usuarios tienen sobre los archivos y las carpetas se realizan mediante un sencillo esquema de 3 tipos de permisos, que son el permiso para lectura, ¿sí? Aquí me brinqué, el permiso de escritura. Y el último que no alcanzamos a ver aquí, déjenme mover un poquito esto, a ver si lo podemos mover a otra área. Nosotros sí lo vemos completo, profe. ¿Ah, sí? Ok. Entonces, el último es el permiso de ejecución. Sí. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es el permiso de lectura? Cuando un usuario tiene permiso de leer el contenido de un archivo, significa que puede leerlo o visualizarlo, bien sea con una aplicación o mediante un comando. Por ejemplo, un comando que puede ser type, que muestra el contenido, o bien un bloc de notas, o cualquier, vamos a decir, programa asociado con el tipo de archivo para poder ver su contenido. El permiso de lectura se simboliza con la letra R del inglés read. Y lo que les comentaba, los grupos de trabajo que existen es el propietario, que puede tener los 3 permisos o uno solo, como en este caso. El grupo al que pertenece el propietario, también que puede tener los 3 permisos o uno solo. O el resto, que puede tener también el resto del mundo, que puede tener, o sea, cualquier persona con acceso al archivo, también puede tener 1, 2 o 3 permisos. Vamos a ver ahorita ejemplos de estos permisos. Observen aquí el permiso de escritura W. Esto es cuando un usuario tiene permiso no solo de leerlo, sino también de escribir en él o modificarlo. Vean que aquí tanto el propietario como el grupo de trabajo del propietario tienen permiso de leer y además tienen permiso de escribir. Pero el resto del mundo, o sea, aquellos que tienen acceso al archivo, pero que no pertenecen ni al grupo y no son el propietario, solamente pueden leerlo, pero no modificarlo. ¿Ok? Luego, el permiso de ejecución es cuando un usuario tiene permiso de ejecución de un archivo, significa que puede ejecutarlo. Si el usuario no dispone de permiso de ejecución, no podrá ejecutarlo, aunque sea una aplicación. Ejemplo, imaginen ustedes que tenemos este archivo. El propietario tiene permiso de leerlo, de modificarlo y de ejecutarlo. El grupo de trabajo al que pertenece el propietario tiene permiso de leerlo y de ejecutarlo, pero no de modificarlo. Mientras que otras personas fuera del grupo de trabajo no tienen permiso de nada, ni de leerlo, ni de escribir en él o modificarlo, ni de ejecutarlo. ¿Sí queda claro? Aquí tenemos entonces la forma en que se presentan un ls-l que me va a mostrar todas las características del archivo.
Y vean que aquí tenemos que el propietario puede leerlo y modificarlo. El resto del mundo puede leerlo y modificarlo. Perdón, el grupo de trabajo puede leerlo y modificarlo. Pero el resto del mundo, o sea, gente que no pertenece ni a este grupo y tampoco son el propietario, solo lo pueden leer, pero no lo pueden modificar. ¿Ok? Así podemos ver varios. Por ejemplo, vamos a este. Aquí tenemos un archivo que es, el propietario tiene permiso de leerlo, modificarlo y ejecutarlo. Su grupo de trabajo tiene derecho de leerlo y de ejecutarlo, pero no de modificarlo. Y el resto del mundo, o sea, gente que no pertenece ni a su grupo ni es del propietario, puede leerlo y ejecutarlo. ¿Sí queda claro? Estas son las estructuras entonces que podemos ver en los comandos directos del sistema operativo Unix o Linux. Bien, aquí tenemos un ejemplo del archivo prueba.txt, en donde tenemos el usuario, un grupo y otras personas. Me dice que el usuario, o sea, el propietario, tiene permiso de lectura y modificación de escritura. El grupo solamente de lectura y otras personas tienen el permiso de lectura solamente también. ¿Ok? Esa es otra forma en que podemos ver los contenidos del grupo con la instrucción cat y prueba.txt. Entonces esto nos muestra una estructura de este tipo en donde vamos a lo que es el file, que es el prueba. Observen lo que les comentaba hace rato. Aquí está el signo de número, no está el signo de pesos. Esto significa que este está trabajando como superusuario. ¿Está claro? Bueno, regresando acá, tenemos entonces una estructura distinta de cómo podemos ver las distintas formas de trabajo. Aquí tenemos el Roberto VirtualBox, es una caja virtual en donde estamos trabajando un sistema operativo Linux. Y está dentro del subdirectorio Home, dentro del subdirectorio Roberto, y está como superusuario. Observen que aquí dice sudo adducer intruso. Esto quiere decir que le está diciendo que trabaje as como superusuario, ¿sí? Agrega un usuario llamado intruso. ¿Ok? Esto es importante que aprendan a leer lo que son los comandos de los sistemas operativos, ya sea Microsoft, ya sea Windows o Linux, porque es parte de lo que necesitan para la administración del sistema. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos también su intruso. Algunos sistemas operativos Linux no utilizan el comando sudo. Utilizan simplemente su, que es superusuario. Es lo mismo que el comando sudo, pero algunos no reciben el comando sudo. Entonces reciben el comando su. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Luego viene cat prueba.txt y me dice que cat prueba.txt tiene permiso denegado. ¿Por qué? Porque, ojo, aquí estoy trabajando como usuario normal, no como superusuario. Para poder ver el contenido, entonces tengo que solicitar los permisos como superusuario. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, estoy modificando sudo su. Y estoy poniendo aquí Roberto, VirtualBox, Home, etcétera, la ruta de acceso. Aquí tenemos el modo superusuario o administrador. Y aquí dice sudo setfact, o sea, para la lista de acceso, muser intruso rw prueba.txt. Aquí le estoy cambiando de la posibilidad de solo lectura a la posibilidad de lectura-escritura. Entonces al momento que aunque yo esté como usuario normal,
y le doy cat prueba.txt, me muestra el contenido de este archivo. Hace ratito me lo negó. ¿Por qué? Porque no tenía este cambio. No tenía opción más que de lectura, no de lectura-escritura. Entonces no podía abrirlo directamente. O estaba cancelado tanto la lectura como escritura, y aquí estoy abriendo lectura-escritura. Luego viene el sudo, aquí con símbolo de pesos, quiere decir que estoy como usuario normal, no como superusuario, y me dice su Roberto contraseña. Esto estoy pidiéndole que a Roberto le dé la opción de trabajar como un superusuario. ¿Sí? Bien, ahora, sudo get facl prueba.txt. Estoy entrando a modificar el prueba, el contenido de prueba. Dice file prueba.txt y luego vienen las opciones. Y aquí me dice que el usuario puede leer y escribir. Intruso también puede leer y escribir. Pero el grupo que estoy trabajando solamente puede leer. ¿Sí? Y el resto del grupo sí puede leer, pues más bien la máscara o el tamaño. No alcanzo a ver aquí la parte final, pero ustedes yo creo que sí la ven. Es vamos, puede leer y escribir. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a agregar un grupo de trabajo. Sudo add grupo de trabajo, añadiendo el grupo de trabajo. Con esto queda listo, queda hecho. Luego sudo su y nos vamos sudo set facl-m grupo de trabajo rwx prueba.txt. Aquí le estoy dando la opción de leer, escribir y ejecutar. Ahora, estando como superusuario, sudo get facl prueba.txt y me va a lanzar toda la información correspondiente al archivo. Y me dice cuáles son los permisos que tiene el usuario, el grupo de trabajo y el resto del mundo. Bien. Son varios ejemplos de cómo aplicar precisamente todas estas estructuras. Estoy trabajando con un archivo prueba.txt que simplemente el contenido que tiene dice esto es una prueba. Es un archivo de texto. Sin embargo, le estoy dando los diferentes permisos de apertura, de ejecución, etcétera, para cada uno de los participantes. Y este es un ejemplo precisamente de lo que es la ejecución de comandos en Linux directamente. Bien. Les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos. Y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia Tips para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.